Bienvenido a HF Wackord Fantasy Tales and Novels. Si quieres leer una novela, visita Amazon Kindle para leer mis libros de novelas. Enlace en la descripción. Comencemos la historia. Espero que te guste. El vacío del espacio se extendía infinitamente más allá de la enorme ventanas reforzadas del Starblade, un elegante crucero de coalición construido para un vuelo silencioso. La velocidad y el sigilo no son comodidad. El capitán Kellen Draven se quedó solo en el puente. Con las manos entrelazadas tras la espalda, la luz de las estrellas se reflejaba débilmente en el cuero negro de su camisa de colores vivos. Uniforme había visto mil cosas extrañas más allá de los mundos del borde planetas. Esa niebla sangrante, estrellas que cantaban en el vacío, pero nada lo inquietó del todo. Como el mensaje que parpadea fríamente en su consola. Nueva directiva de misión. Ultraclasificado, sin preguntas. Traslado de pasajeros, solo prioridad. Mandíbula de Alpha Kellen. A ningún capitán de barco le gustaba recibir órdenes sin explicaciones y Kalin lo odiaba especialmente. Había luchado. Porque la humanidad durante las guerras Eclipse perdió una docena de amigos por órdenes secretas como estas, pero órdenes eran órdenes. Una oscura semilla de inquietud se instaló en sus entrañas mientras golpeaba la consola y abría el segundo archivo. Llegada de pasajeros 0300. Tiempo estándar de envío. Una entidad no participará menos que sea necesario mantener el secreto del destino. El fracaso será tratado como traición, maldijo bajo su aliento. Traición. Iban muy en serio. Las luces del puente se atenuaron momentáneamente, mientras las puertas del hangar de Starblade se cerraban. Un zumbido bajo llenó la nave. Ya tipo que te hace rechinar los dientes si escuchas con demasiada atención. Kalin se alejó de la ventana y caminó hacia él. El hangar 3 de la bahía de atraque estaba frío. El tipo de frío que no venía de un mal funcionamiento. Pero debido a una deliberada falta de bienvenida, Kalin esperó con los brazos cruzados mientras llegaba el nuevo nave, una delgada lanzadera con forma de aguja, susurró a través del campo de fuerza hacia la bahía. Su casco ennegrecido parecía chamuscado, maltratado y de alguna manera mal. No. Insignias sin luces, sin ventanas. El transbordador se detuvo con un silbido y por un largo rato. En ese momento no pasó nada. Kalin sintió una punzada en el pecho. No miedo exactamente, pero el gran peso de algo antinatural trepando por su columna. Entonces la escotilla se abrió con un sonido metálico y estridente. Una figura salió envuelta de pies a cabeza en una capa gris oscura que brillaba como humo líquido bajo las luces del hangar. Los movimientos de la figura eran extrañamente fluidos, cada paso silencioso. Un segundo. Kalin se preguntó si siquiera estaba vivo. Y entonces la figura levantó la cabeza apenas lo suficiente para que él pudiera verla. Eche un vistazo a lo que yacía debajo de la capucha. Dos brillantes ojos dorados se encontraron con los suyos, que no eran redondos. Como ojos humanos pero alargados, inclinados y ligeramente más separados. Brillaban con una suave luz interior como soles gemelos detrás de un velo de niebla. El rostro estaba en sombras, pero podía distinguir unos pómulos altos y elegantes, un mentón delicado y una piel tan pálida que casi parecía translúcida. Una pequeña mano emergió de la capa, 5 dedos como los suyos pero mucho más delgados, con tenues tatuajes en espiral que se movían por la piel de forma hipnótica. Patrones. Capitán Kellen Draven. La voz era un susurro de campanas, apenas más que un suspiro, pero se extendió por todo el hangar como si las mismas paredes de metal se hubieran inclinado para escuchar. Se enderezó. Ese soy yo. La figura asintió una vez, un gesto que transmitía más gravedad que 1000 palabras. Soy Celira Valen, dijo. Gracias por viniendo. Sus palabras eran extrañamente pesadas. Esperaba con algo invisible, como si el simple acto de decirlo le costó energía. Kalin asintió brevemente. Sígueme. Hablaremos cuando estemos en camino. Cira se deslizó tras él moviéndose como una sombra, sus pies apenas hacían ruido. Sonido en el suelo de metal. Las luces del pasillo parpadearon mientras se adentraban más en la nave. Al principio Kalin pensé que era una simple fluctuación de potencia. Los barcos viejos a veces hacían eso. Pero cuando miró de reojo a Cira,
Notó que las luces cerca de ella se inclinaban como si su presencia fuera tan densa que distorsionara él. El aire tirando de la energía misma. No dijo nada, pero el instinto de todo soldado lo hizo. Había gritado, peligro. El Starblade se desprendió de los motores de la bahía de atraque. Ronroneando como un gato de la jungla en el puente, Kalin marcó su destino manualmente. Puerta Serapene, una abandonada. Se rumorea que un puesto avanzado de la coalición está embrujado. Fue una tapadera inteligente. Nadie lo haría. Esperaba una reunión secreta allí. Saldá estaba detrás de él todavía en silencio. No podía. Siente su mirada ardiendo en su espalda. No amenazante, pero pesada y llena de tristeza. Que parecía mucho más antiguo que las propias estrellas. Se alojarán en la cubierta de aislamiento C, dijo finalmente. Rompiendo el silencio, contacto mínimo de la tripulación sin acceso al sistema estándar. Protocolo para pasajeros de alto riesgo. Salira inclinó la cabeza, sus ojos dorados y legibles. Entendido, capitán, mientras ella se giró para abandonar el puente. Kalin vislumbró algo debajo de su capa solo por un instante. Su piel no era simplemente pálida. Brillaba débilmente, como si algo vivo dentro de ella estuviera luchando por liberarse, y entrecruzándose en su espalda estaban los mismos tatuajes vivos que se mueven como ríos de oro fundido bajo carne translúcida. Se estremeció a pesar de sí mismo. ¿A quién o qué había dejado subir a su barco? Puertas selladas detrás de ella. Kalin exhaló bruscamente y se volvió hacia las estrellas afuera. Transportó a contrabandistas, prisioneros diplomáticos, incluso peligrosos artefactos alienígenas, pero nada sobre Sailrain. Se sentía ordinaria. Ella no era una carga, era una tormenta envuelta en forma humana y de alguna manera. En el fondo, Kalin sabía que si no lograba protegerla, no solo perdería su vida. En juego serían mundos enteros. La Starblade se deslizó hacia la fría oscuridad. Entre las estrellas, llevando a su capitán, su tripulación y su pasajero prohibido. Hacia un destino que ninguno de ellos podía ver aún, pero que pronto destrozaría todo lo que creían saber sobre vida, lealtad y amor. El segundo día del viaje amaneció frío y desconcertante. En silencio a bordo del Starblade, el capitán Kellen Draven caminó a lo largo de los oscuros corredores con sus botas resonando huecamente contra el suelo de aleación de titanio. Siempre había encontrado consuelo en el zumbido familiar de los sistemas de soporte vital de su nave, susurrando suavemente el sutil clic y pulso de los conductos de energía en lo alto. Pero hoy todo sonaba mal. La espada estelar estaba demasiado quieta, demasiado vigilante. Sira Bailin se había mantenido confinada en la cubierta de aislamiento C tal como se le había ordenado. No pide interrupciones ni ruido. Sin embargo, su presencia pesaba mucho en todo el lugar. El barco, como una carga estática construyéndose antes de una tormenta. Kalin había revisado la vigilancia interna 3 veces. Las imágenes ya la mostraban caminando a lo largo de su pequeño espacio con pasos elegantes y deliberados como una pantera enjaulada, deteniéndose solo ocasionalmente para presionar su mano contra las paredes. Cada vez que tocaba la superficie del barco, olas tenues de distorsión ondulada hacia afuera, apenas visible a menos que supieras qué buscar. Kalin lo hizo. Estaba interactuando con la nave de alguna manera, susurrándole a la tripulación. Había comenzado a notar también a la primera oficial Tran Ho, una mujer estoica que había servido con Kalin a través del asedio de Valos. Lo acorraló fuera del mesa. Señor, dijo en voz baja, mirando nerviosamente el pasillo vacío. ¿Permiso para hablar libremente? Concedido. Kalin respondió, estudiando su postura tensa. Hay algo mal con ella, dijo Taran sin rodeos. Desde que llegó a bordo del barco se siente extraño, los sistemas fallan sin razón, la temperatura fluctúa. Anoche, 3 miembros de la tripulación reportaron pesadillas tan vívidas que se despertaron gritando. Kane frunció el ceño. ¿Coincidencia? Taran negó con la cabeza. No son solo los sueños. Ensign Weaver jura que vio sombras moviéndose por los pasillos, figuras en la oscuridad, y él no es del tipo nervioso. Kalin exhaló por la nariz. Odiaba las historias de fantasmas, eran el lujo de la gente que no había mirado a la muerte a la cara con la suficiente frecuencia como para conocer el miedo real. Aún así,
la inquietud le indicó con la cabeza. Yo me encargaré, dijo. Dijo secamente. Taran asintió de mala gana y se hizo a un lado, pero el miedo no lo abandonó. Sus ojos esa noche. Kalin revisó los registros de ingeniería. Pequeñas anomalías recortadas. Fluctuaciones de potencia en corredores no utilizados, gravedad artificial. Breves tartamudeos en la cubierta de aislamiento. Las lecturas ambientales descendían varios grados más frías donde quiera que saliera caminaba. Era casi como si el propio barco reaccionara a ella o se resistiera a ella. A las 0200. Tiempo de barco. Kalin finalmente cedió a la sensación de hormigueo que le picaba la nuca. Se puso la chaqueta. Se ató un arma a la cadera por si acaso y se dirigió a la cubierta de aislamiento. Los pasillos que conducían a sus aposentos eran más tenues que el resto de la nave, como si la luz misma se resistiera a. Las botas de Kalin se ralentizaron inconscientemente, sus sentidos se tensaron. Contra el silencio fuera de la puerta de Celira dudó. Dentro podía oír. Nada. Sin respiración, sin movimiento. La ausencia absoluta de sonido. Se sentía como de pie en el borde de un acantilado por la noche. El abismo que se extendía ante él. Levantó la mano hacia el panel de la puerta y, detenido desde más allá de la puerta, llegó un zumbido melódico bajo, casi imperceptible, que vibraba profundamente en su huesos. Una canción, no exactamente música, no exactamente palabras, era una conversación. No con él, no con nadie humano, con la nave misma. Kalin abrió la puerta con llave. La habitación de más allá estaba envuelta en penumbra. Las sombras se acumulaban en los rincones como seres vivos. Celira estaba descalza. En el centro de la habitación su capa estaba tirada sobre la silla. Sin ella su figura parecía aún más frágil. Un destello de la vida atrapada en una tormenta demasiado grande. Los tatuajes dorados en sus brazos y los hombros se movían lentamente como 1000 ríos microscópicos trazando caminos secretos. Sus manos estaban presionadas contra la pared metálica curva, sus dedos extendidos, sus ojos cerrados, suaves zarcillos de energía se desvanecían. Plata y oro se filtraron desde las puntas de sus dedos hacia los mamparos. El barco a su alrededor se estremeció. Casi. Vibración imperceptible como si respondiera a su toque. Escudos arriba. Kalin ladró. Estaciones de batalla, toda la tripulación se prepara para maniobras evasivas. Las Star Blades. Las bocinas de emergencia aullaron por los pasillos, las luces rojas parpadearon y el corazón de Kalin latía con fuerza mientras observaba al enemigo. Los barcos se acercan sigilosamente, moviéndose no como máquinas, sino como bestias acechando. Presa herida al granizo entrante, gritó Taran poniéndolo en pantalla. El principal. La pantalla parpadeó y luego se transformó en una pesadilla. Una figura apareció ante la vista. Algo que una vez fue quizás un hombre. Su rostro era una máscara destrozada de carne y maquinaria, un ojo reemplazado. Con una lente azul pulsante, su boca cosida en una mueca permanente. La voz era áspera y estática. Danos a la chica, Siseo. Y te dejaremos. Vive. Sira dio un paso adelante. Su capa separó ligeramente las líneas doradas. A través de su piel se iluminó proyectando largas sombras a través del puente. Kalin dibujó su arma de mano. Ni hablar, dijo. La criatura sonrió más ampliamente, revelando filas de dientes oxidados rotos. Así sea la transmisión. Corte sin previo aviso. Él. La espada estelar sacudió violentamente la cubierta, que se balanceó bajo las botas de Kalin. Impactó. El navegante gritó, están usando ganchos para abordarnos. La mente de Kalin se aceleró. El Starblade no era un buque de guerra. Era rápido e inteligente, pero no podía soportar un asedio total. Se giró bruscamente hacia. Sella todas las secciones críticas. Activa las defensas internas. Prepárate para la repulsión. Equipo. Sí, señor. El barco volvió a temblar con un gemido metálico que resonó a través del pasillos mientras las garras mecánicas del sol roto se aferraban al casco de la calma de Kalin. La voz en pánico del oficial de ingeniería del capitán Weaver crepitó. Brechas en la cubierta. 7 están cortando el casco. No estaban tratando de destruirlos, estaban tratando de arrastrarse dentro. Kalin maldijo él. Se giró hacia Sira,
cuyo rostro mostraba una calma sombría. Están aquí para ayudarte, dijo, indicando lo obvio. Ella asintió una vez. Pero no entienden lo que cazan, susurró como si acentuara sus palabras. Las luces del techo parpadearon. Violentamente entonces el grito comenzó a resonar por los pasillos, horribles sonidos húmedos de carne y metal chocando. Kalin apretó los dientes, brazos arriba, lucharemos. Kalin lideró al primer equipo hacia la zona baja. Pasillos rifle de pulso desenvainado, las paredes parecían latir con el latido herido del corazón de la nave mientras el enemigo avanzaba alrededor. La curva Kalin tuvo su primer vistazo, eran abominaciones, cuerpos retorcidos. Mitad humano, mitad metal, arrastrando extremidades destrozadas por el suelo. Algunos habían quedado expuestos. Costillas revestidas de circuitos, otros tenían brazos mecánicos que terminaban en sierras de hueso o cuchillas crueles, sus ojos ardían con hambre hueca. Kalin apretó el gatillo y brillantes rayos de plasma atravesaron la oscuridad, pero los soles rotos seguían avanzando, tambaleándose, como si fueran pedazos. Unos de ellos se alejaron. Detrás de él, Celira levantó las manos. El aire a su alrededor brilló, doblándose extrañamente, y luego un pulso de energía dorada se extendió hacia afuera, donde tocó a los invasores. Gritaron un sonido horrible y sus partes mecánicas se derritieron como cera abajo. Un sol caliente. Kalin se quedó mirando en estado de shock. Ella estaba luchando por ellos, pero eran enormemente. Retrocedan también a la unión del núcleo, gritó Kalin. Preparen un estrangulamiento. Punto. Su equipo se movió rápidamente, el estruendo de pies inhumanos se hacía cada vez más fuerte detrás de ellos. En el cruce, Kalin encontró refugio y lanzó fuego de supresión mientras los soles rotos doblaban la esquina. Entonces, en medio de la carnicería, lo vio. Una figura más grande, de casi 8 pies de altura, caminando entre los escombros. No llevaba armadura. No necesitaba nada. Su cuerpo era una fusión grotesca de múltiples cadáveres cosidos en un agujero monstruoso envuelto alrededor de un exoesqueleto mecánico. En su corazón late con un azul enfermizo. La luz era una forma familiar, una columna vertebral humana. Kalin contuvo la respiración. No solo matan, cosechan a los vivos en sus filas. Cira se movió junto a él, sus ojos brillando intensamente. Debes irte, dijo ella urgentemente. Ahora no se detendrán hasta me llevan. Kalin negó con la cabeza. No te voy a dejar. Ella extendió su mano. Una pequeña mano agarrando su muñeca con fuerza. Su toque era eléctrico, no solo físico. Pero algo más profundo, una súplica, una conexión. Entonces lucha a mi lado, dijo ella. La monstruosa figura rugió con un sonido que hizo vibrar los huesos del barco. Kalin y Celira se quedaron juntos en la entrada de la unión mientras la tormenta de oscuridad se cernía sobre ellos. La primera ola se estrelló contra ellos. Kalin pensó en una antigua leyenda de la Tierra sobre guerreros que se enfrentan a probabilidades imposibles. No porque pensaran que sobrevivirían, sino porque era lo correcto. Cosa que hacer, y por primera vez en mucho tiempo mientras luchaba codo con una chica alienígena de ojos dorados que susurraba a las naves y sangraba luz. Capitán Kalin. Draven sintió esperanza. Incluso frente a los monstruos, incluso en el corazón de la oscuridad, el humo todavía se aferraba a la. Los pasillos del Starblade estaban cargados con el olor de la descarga de plasma y el metal fundido. El sistema de aire se esforzó por limpiarse. La neblina acre, pero sus propias heridas los ralentizaron. La cubierta 7 estaba sellada ahora. La mitad de ella rasgada al vacío, la otra mitad quemada por la batalla. Los soles habían sido repelidos, pero a un alto costo. 5 tripulantes muertos y 2 desaparecidos en él. El conjunto principal del motor estaba averiado. Eran una deriva. Kalin Draven se encontraba en el corazón de la cubierta de mando atenuada, su armadura raspada, mandíbula sin afeitar, ojos enrojecidos y ardiendo. La adrenalina se había ido de él, dejando algo más pesado en su lugar, el tipo de fatiga que se instaló en lo profundo de los huesos. Detrás de él, Celera Bailin permanecía en silencio, envuelta en una fina tela.
Capa de emergencia que apenas ocultaba los patrones brillantes en su piel. Su cabello estaba despeinado. Mechones de él. Aferrándose a su rostro húmedo por el sudor de la batalla, sin embargo, su postura aún era extrañamente tranquila, sus ojos dorados fijos. En la ventana donde las estrellas flotaban como huesos dispersos no iremos a ningún lado durante al menos 36 horas, dijo Kalin. Dijo en voz baja: estamos funcionando solo con energía de respaldo. La gravedad y el soporte vital son estables. Pero no necesitaba terminar él. Frase: ya un frío intenso se extendía por el aire. Sin la potencia total del reactor, los sistemas ambientales se derrumbaban uno a uno, las luces se atenuaron, las puertas se atascaron, las paredes se volvieron frías como lápida de metal. Sellé bajó la mirada: puedo sobrevivir a climas más fríos que la mayoría. Pero no sin consecuencia. Kalin la miró. Su piel pálida y débilmente. La luminiscencia comenzaba a opacarse. Los tatuajes dorados que una vez bailaron con el fuego silencioso ahora pulsaba más lento, como un latido que se desvanece. Estás congelado, dijo. Ella asintió una vez: y supongo que tu gente no cree en las chaquetas térmicas. Él era. Logré esbozar una leve sonrisa y labios temblorosos. Regulamos el calor de manera diferente a través de la corriente directa. Intercambio levantó una ceja, lo que significaba compartir calor corporal, contacto piel con piel. Preferiblemente espacio cerrado. Kalin parpadeó. Se quedaron allí por un momento en silencio, el frío que se enroscaba lentamente a su alrededor como una serpiente paciente. Luego suspiró. Y se dirigió al armario de suministros. 10 minutos después Kalin abrió el botiquín de emergencia guardado en su habitación personal. Dentro había una bolsa de supervivencia autocalentable, uno de los pocos lujos permitidos a bordo de Coalition Warcraft. Diseñado para la exposición al espacio profundo, utilizaba células químicas de bajo consumo para mantener el calor interno durante hasta 72 horas. Lo desenrolló. A través de la cama se colocó un grueso capullo de fibras térmicas y aislante. Hacía Sira, que estaba justo dentro de la puerta con los brazos fuertemente abrazados a su alrededor. Hace calor, dijo. Está hecho para que quepa también en caso de apuro. Su mirada se detuvo en el saco de dormir. Gracias, susurró, y luego suavemente: ¿quieres? Únete a mí. Kalin hizo una pausa. ¿Estás seguro de que no preguntaría si no estuviera? Las luces en sus aposentos parpadearon en rojo de emergencia cuando la energía se redujo nuevamente. Sira dio un paso adelante y comenzó a desabrocharse la capa. Kalin se giró instintivamente. Espera, ¿qué estás haciendo? Hizo una pausa. Pensé que esto era la forma humana. Su voz se quemó más o menos, pero normalmente no nos desnudamos a menos que... Bueno, a menos que sea algo más que solo supervivencia. Ella inclinó la cabeza confundida. Pero el contacto piel con piel es la forma más eficiente. La ropa bloquea la transferencia. Seguramente. En este caso, la practicidad supera a la modestia. Kalin rió entre dientes. Nervioso. Claramente nunca has conocido a un humano antes. Celie sonrió levemente. Entonces, edúcame. Ella dejó caer la capa en un movimiento fluido debajo de ella. Llevaba solo una delgada capa interior sin mangas de material luminiscente suave que apenas cubre la ropa. Todo su esbelto cuerpo brillaba bajo la tenue luz roja. Los tatuajes dorados que marcaban su cuerpo, los que Kalin ahora conocía, no eran mera decoración sino algo vivo que fluía como ríos tranquilos sobre su piel. El trago se dio la vuelta, se desnudó. Se puso la camiseta interior y la ropa interior térmica y se metió en el saco de dormir primero. Hacía calor. No solo por el calor sino por el diseño que encierra y reconforta como un recuerdo del Hijo de la Tierra. Un momento después, Sira se deslizó junto a él con cuidado, pero cerca. Sus cuerpos se alinearon. Casi demasiado perfectamente. Lo primero que notó Kalin fue su calor a pesar del frío. Su cuerpo ardía ligeramente más cálido que su no peligrosamente pero notablemente. Lo segundo que notó fue su olor, no perfume ni sudor sino algo